Para comprender la Segunda Guerra Mundial, primero vamos a hablar de sus antecedentes y causas. Para empezar, el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial trajo a Alemania una grave crisis económica, lo que sembró el descontento general. Entre 1923 y 1929 hubo un pequeño crecimiento en la economía, pero con el crash del 29 todo se vino abajo. En 1923, Hitler ya intentó un fallido golpe de Estado con el partido nazi, por el que fue encarcelado, y durante su estancia en la cárcel escribió el Mein Kampf. Pero fue a partir de 1929 cuando el partido ganó fuerza, con su ascenso al poder en 1933. Hitler hizo uso de las herramientas legales que le proporcionaba a la República de Weimar para asumir un mando único y establecer un Estado totalitario. Persiguió a los comunistas y a los judíos, mandándolos a campos de concentración. Las medidas del Tratado de Versalles para evitar otra guerra fueron violadas por Alemania. En primer lugar, se llevó a cabo una remilitarización. En segundo lugar, Alemania se anexionó a Austria. Y en tercer lugar, se dio el llamado conflicto de los Sudetes. Alemania quería anexionarse a esta zona de Checoslovaquia, de mayoría alemana. Este conflicto se saldó en la conferencia de Múnich, con la cesión de los Sudetes para evitar la guerra. Sin embargo, Alemania acabó conquistando Austria. En cuanto a las otras potencias, Italia invadió Etiopía e intervino en la Guerra Civil Española junto a Alemania. Mientras que Francia y Gran Bretaña amenazaban con la intervención contra Alemania en caso de que invadiese Polonia, Alemania estableció el eje Roma-Berlín e hizo un pacto de no agresión con la Unión Soviética de Stalin, en el que dividieron Polonia. Una mitad la invadieron los nazis y la otra mitad la invadieron los soviéticos. Ante esto, la reacción de Francia y de Gran Bretaña era inminente. La guerra había comenzado. Al principio de la guerra, hubo un breve periodo de inacción, en el que las potencias reagruparon sus filas. Los ingleses enviaron tropas hacia Francia para evitar el avance de los alemanes, y los soviéticos intentaron invadir Finlandia, pero solo consiguieron un pequeño territorio. Ante esto, los alemanes ocuparon Noruega y Dinamarca, en el llamado Día Weser, ante una posible ofensiva aliada. Con la guerra relámpago, Alemania invadió simultáneamente Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y la mitad de Francia, ya que mediante un armisticio la consiguió. En la otra mitad se estableció un gobierno simpatizante con los nazis, llamado Francia de Vichy. Frente a esta situación, 300.000 soldados huyeron de Francia en el desembarco de Dunkerque. Italia entró en guerra junto a Alemania e invadió Albania. Mussolini llevaba a cabo un intento fallido de invasión de Grecia, pero fue finalmente Hitler quien la invadió a través de Bulgaria. Tras esto, Mussolini intentó invadir Egipto para hacerse con el canal de Suez. En Europa, Hitler pierde la batalla de Inglaterra, que se disputó en el aire y no consigue su invasión. Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieron al eje. Yugoslavia, que era lo único que quedaba, fue invadida en 1941. Frente a esto, Hitler se ve suficientemente fuerte para invadir la Unión Soviética, para conseguir petróleo. Bielorrusia y las repúblicas bálticas son conquistadas por Hitler primeramente, y siguen avanzando con el fin de llegar a Moscú, pero se quedan a las puertas y no lo consiguen. En cuanto a Asia se refiere, Japón se unió al eje en 1939. Llevó una política expansionista, conquistando Manchuria y la Indochina francesa. Ante esto, Estados Unidos le cortó el suministro de petróleo a Japón. Los japoneses atacaron Pearl Harbor en consecuencia, y esto llevó a los Estados Unidos a declararles la guerra. Tras esto, invaden Hong Kong, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas y Filipinas, llevando una táctica parecida a la alemana. Por todo esto, Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos. Los nazis impidieron la llegada de abastecimiento por el Atlántico, hundiendo los barcos aliados. Sin embargo, los aliados consiguen descifrar la máquina Enigma, lo que les resulta de gran ayuda. Aquí comienza el receso de los nazis. En primer lugar, los japoneses sufren un duro revés en la batalla de Midway. En segundo lugar, Churchill organiza bombardeos masivos hacia la población alemana,
Y en tercer lugar, en África, el avance alemán e italiano hacia el canal de Suez se ve truncado en la batalla de Alamein. Por otro lado, Hitler intenta hacerse con el petróleo del Cáucaso e invade Stalingrado. En 1943, los alemanes se rinden, significando esto una derrota decisiva para ellos. Después de esto, el Ejército Rojo avanza por el este, conquistando los territorios alemanes. Estos los intentan detener, pero son derrotados en la batalla de Kursk. Ese mismo mes, Roma es bombardeada, suponiendo un duro golpe moral para los italianos. No mucho más tarde, se arresta a Mussolini y los alemanes se quedan solos con Japón. En 1944, los aliados llegan a Roma y la liberan. 2 días después, las tropas aliadas desembarcan en Normandía. Los aliados estaban avanzando en todos los frentes. En el Pacífico ocurre lo mismo, ya que están siendo derrotados por Estados Unidos. En 1945, el Ejército Rojo llega a Auschwitz, liberando a una gran multitud de prisioneros. Aquí es cuando la visión pública conoce los horrores del Holocausto. Posteriormente, los aliados llevan a cabo el destructivo bombardeo de Arezzo, la toma de Berlín, el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler supusieron el golpe final y el desenlace de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron diferentes conferencias de la paz. La primera se dio en 1943. Se llamaba Conferencia de Teherán. El tema a tratar era la caída del régimen fascista italiano. La segunda se dio en 1944 en Moscú. Los temas a tratar fueron el avance de las tropas estadounidenses por el oeste, la ayuda de las fuerzas antifascistas a los partisanos y el diseño de la Organización de las Naciones Unidas. En 1945 se dio la Conferencia de Yalta, cuyo tema a tratar era la liberación de Europa, y finalmente, en 1945 también, se dio la de Potsdam, una localidad cercana a Berlín. En esta se dividió Europa. Mientras que en el oeste se establecieron las democracias liberales, en el este se establecieron las democracias populares. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron varias. Este fue el conflicto bélico más sangriento de la historia, dejando 60 millones de muertos en total. Solo en los campos de concentración de los nazis murieron 6 millones de judíos. Tras la caída del Tercer Reich, Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron como las principales potencias hegemónicas, dando lugar a la Guerra Fría, en la que las dos potencias se disputaban la hegemonía mundial de forma indirecta,